Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bienvenidos, bienvenidos. Bien, ya van llegando algunos compañeros. Ahorita iniciamos. ¿Y qué tal en su materia anterior? ¿Cuántos compañeros había? Porque hoy ya nada más hay 3 de ustedes, 4. 10, 11. Ok. Bueno, eso quiere decir que sí, ya se despertaron. Okay. Bueno, mientras, Juan, recuérdame, espero no estarme equivocando. ¿Tú dijiste que ibas a exponer? No. No, no eras tú. Bueno, ok. No, no. Sí, ¿qué tal si te digo, empieza tu exposición y dices, ¿qué? ¿Cuál? Ah, entonces no Me eras tú. invento algo. Y de ustedes, del resto tampoco, ¿verdad? No, profe. No tengo aquí a mano mi lista. Bueno. Ha de ser Gus, profe. No, era yo creo José Juan. Si no es Juan, es José Juan. Entonces, ahorita que lleguen. Bueno, pues entonces vamos iniciando. Bien, como se dieron cuenta, pues ya prácticamente nosotros concluimos el cuatrimestre ya con esta sesión. Entonces, como ya es el fin de cuatrimestre, pues lógicamente ya es necesario que todos los cuestionarios estén completos. La gran mayoría ya tiene prácticamente todos, pero sí todavía hay algunos de ustedes
que no me han entregado ninguno, entonces pongan atención en eso. Ya no necesito recordar, ya llevamos como 4 materias, que es parte de la calificación, pero no solamente es parte de la calificación, en verdad yo he visto que las personas que han contestado en tiempo y forma sus guías, porque de alguna manera son guías, pues les ha ido mejor en cuanto a las evaluaciones. Y entonces esto es un encadenamiento, les va bien en las guías y les va bien el examen, o a veces les llega a ir mal en las guías, pero como ya tienen una base, pues ya les va mejor en el examen. Entonces no lo dejen pasar. Recibí un comentario hace pues, relativamente poco de una persona en su grupo que me decía que no le daba tanta importancia a las guías porque pensaba que el examen era lo más importante. Y me sorprendió mucho porque pues ya había dicho que las guías eran parte del examen, no eran como el examen. Entonces, bueno, a veces sucede que no entramos a todas las clases y a lo mejor en algún momento que yo lo haya dicho, pues fue que se pasó, pero sí me sorprendió muchísimo. Entonces, la verdad es que todo vale, ¿no? Todo vale. Y pues sobre todo en esta materia que a mí en lo personal, no sé ustedes, pero yo en lo personal sí lo siento a veces un poco compleja por todas las terminologías que se están manejando y sobre todo también porque algunos conceptos pues van muy de la mano, entonces podríamos caer un poquito en la confusión, ¿no? Como este último tema que vamos a manejar, que es muy semejante, tal vez los conceptos cambian, pero como vamos a ver ahorita, se me fue la palabra, las consecuencias pues son más o menos semejantes. Entonces los conceptos se pueden ir confundiendo, esa es una parte importante. Entonces ojalá y todo ya esté terminado de resolver para el próximo, pues de preferencia el jueves, ¿no? Ah, y otra cuestión que estaba yo viendo es que no les he mandado su calificación del primer parcial de esta materia. Entonces, esas se las mando mañana. Sobre todo para las personas que no salieron muy bien, pues se concienticen y puedan rescatar lo que resta de esta materia, ¿no? Bueno, ya tenemos 8 personas. Tengo 8 personas y 4 presentes. ¿A las otras qué les voy a poner falta o cómo? Bien. Ahora sí está. José Juan, vas a exponer, ¿verdad? Sí, maestra. Ok, entonces me gustaría que fuéramos haciendo un ensayo de la exposición. ¿Cómo ves? ¿Estás preparado? Sí. Ok. Entonces voy a compartir la pantalla. No es cierto, así no es. Ahí está. ¿Quién más de los que están ya conectados iba a exponer? ¿No? Bueno. Ok, entonces ya está compartida, ¿eh, Juan? Sí, ok. Guadalupe. Era Leslie, la otra persona. No sé si ya se ve ahí la pantalla, maestra. Sí. Muy bien. Entonces voy a dar comienzo.
A ver, déjame nada más regresar a la primera diapositiva. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me presento, pues igual ya la mayoría de ustedes me conocen, soy José Juan Calvillo Plasencia y les voy a exponer lo que sería mi proyecto final. En este caso, yo les voy a hablar del trastorno de la vigorexia. La vigorexia, como significado, tiene que es un trastorno mental en el que la persona afectada se obsesiona por su estado físico, afectando su conducta alimenticia y sus hábitos de vida. La persona que sufre vigorexia vive obsesionada por su imagen y tiene una fobia a mostrar su cuerpo, porque considera su físico enclenque y flácido, y que intentan corregir basándose en una dieta estricta, extenuantes jornadas de ejercicio en el gimnasio, y esto les lleva como consecuencia el mantenerse aislados del mundo. Las causas o principales causas y las consecuencias de este trastorno es que ah, en la vigorexia, a la adicción al ejercicio, se suma la ingesta exagerada de proteínas y carbohidratos en el consumo abusivo de esteroides anabólicos con el fin de aumentar la masa muscular. Este trastorno surge a raíz de la imagen que los medios nos han dado del físico ideal, afectando en mayor cantidad a los hombres, bajo la creencia de que el hombre más musculoso es el más sano o el más atractivo. Las principales consecuencias que acarrea es principalmente en el estado físico y psicológico. En el aspecto mental, la persona puede sufrir una distorsión sobre su imagen corporal, por lo que nunca se verá lo suficientemente musculada, con el consecuente riesgo de sufrir lesiones musculares por la carga excesiva del ejercicio. Los principales síntomas de este trastorno son una distorsión de la imagen corporal. La persona presenta una preocupación excesiva por las dietas, tiene una necesidad compulsiva por hacer ejercicio, le dedica un tiempo exagerado al deporte, dejando de lado otras actividades con el fin de ganar músculos, y tiene un pensamiento obsesivo sobre el estado físico. El tratamiento, dejando de lado los tratamientos médicos, es más enfocado a la autoestima de la persona que sufre este trastorno. Las principales formas de combatir ese trastorno es hacer que la persona cambie la percepción que tiene de sí misma, de manera que desarrolle una autoestima y una autoimagen más realista. Se busca reforzar la autoestima de la persona, combatir el perfeccionismo y darle a entender que el hecho de un físico perfecto pues no existe. Y se busca obviamente mejorar las relaciones sociales generando seguridad en sí misma. Ya del lado, en cuanto a los medicamentos, únicamente se le aconseja a la persona dejar de consumir los anabólicos esteroides y una disminución en la ingesta de proteínas. Para cerrar mi tema, daría como conclusiones el que no nos obsesionemos tanto en lo que los estándares de imagen nos han marcado como el físico ideal. No hay que llegar a ese extremo. Únicamente lo que se busca o lo que se debe de aconsejar es hacer el ejercicio por la salud física y mental, no únicamente por cumplir los estándares que la sociedad nos ha marcado. Eso sería todo por mi parte. Les agradezco la atención. Muy bien, muchas gracias. A ver, chicos, me gustaría que le pudiéramos hacer una retroalimentación a José Juan. ¿Qué podríamos resaltar aquí? ¿Qué le podríamos comentar? Porque todos le pusieron atención, ¿verdad?
Nada, así lo dejarían que se fuera a exponer. Yo, profe, yo le recomendaría que quizás se base un poquito más bueno, que pudiera dar el enfoque también, pero desde el DSM-5, ¿no? Yo creo que sería bueno que metiera un poquito más los criterios para definir lo que es un trastorno de vigorexia y enfocarlo más hacia el manual. Bueno, yo le recomendaría eso. Ok, qué interesante. Bueno, podría ser como la propuesta que nos dice, ¿no? El DSM. Ok. Yo misma no lo había pensado así, pero muy bien. ¿Qué más? Creo que también le podría poner un poquito las estrategias de intervención que se podrían hacer para atender ese trastorno, ¿no? ¿Ese trastorno? Uh-huh. Hay una parte, ¿no, José Juan, donde dices que ¿qué es lo que se puede hacer, no? ¿Ya casi al final? ¿O me equivoco? Sí, Ajá, ¿qué es lo que sí, nos de dice? hecho pongo lo que sea el tratamiento y explico que como tal no se recomienda, bueno, donde yo investigué, te dan a entender que no se combate como tal con medicamentos. Lo único que se le dice es suprimir los anabólicos y disminuir la ingesta de proteínas. Como tal, el tratamiento es meramente en cuanto a lo anímico del paciente, que sería hacer que la persona cambie la perspectiva que tiene de sí mismo, reforzar la autoestima, combatir el perfeccionismo que dicha persona como que ha establecido por los estándares que le marcan y mejorar las relaciones sociales generando seguridad en sí misma, pero como tal no dan un tratamiento médico. Es en Ajá, cuanto a medicamentos, ajá. ok, muy bien. Sí, porque básicamente nos estás hablando de que aquí es un trastorno de percepción que sucede un poco como con las personas que tienen bulimia e anorexia, ¿no? Anorexia, que todo esto se da a raíz de una falsa percepción. También ellas se perciben con cuerpos pues fuera de la realidad. En la gran mayoría, pues se perciben como personas extremadamente gruesas, muy obesas, cuando tal vez la realidad no puede ser, pero es su percepción a partir de eso, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto es, no estoy diciendo que exclusivamente, pero como que esto fuera un padecimiento más propio de los hombres, mientras que la anorexia, bueno, la percepción del cuerpo grueso, pues es un poco más femenina. Por supuesto que hay hombres en hombres y mujeres en los dos lados, pero pues, en esencia es más o menos lo mismo. Un estado alterado de la percepción de nuestro cuerpo, básicamente sería como esa la situación. Entonces, por eso es que se trabaja un poco más con lo cognitivo, aquí con las creencias, básicamente está la situación. Ok, bueno, sí, está bien, tal vez un poco como nos dice David, habría que irlo enmarcando un poquito en el DSM. No, yo en cuanto a la exposición como tal, bueno, aquí hay dos situaciones que quiero resaltar. Ese día, por favor, acuérdense de encender la cámara. Ahorita, bueno, pues sí es un ensayo, pero ese día, aunque sea esos 5 minutos, ¡ay, se me pasó! Es que ahorita estoy diciendo, aunque sea esos 5 minutos que van a exponer, pues sí, procuren tener la cámara encendida. Y digo que se me pasó, empezaste a las 12:42, pero ya no había qué horas terminaste. Porque la exposición tiene que ser más o menos de unos 5 minutos, pero son las 12:52, si ya llevamos tiempo hablando. Bueno, a lo mejor yo creo que sí te tardaste más o menos como los 5 minutos. Pues yo creo que sí está bien. Lo que sí es que las diapositivas, no recuerdo si se los dije el cuatrimestre pasado, pero si no lo retomo ahorita,
Chicos, siempre sus diapositivas deben tener mayoritariamente imagen. Realmente deben de tener muy poco texto. El texto básicamente deben ser títulos y subtítulos que obviamente les ayuden, que sean como una especie de guía para lo que van diciendo. Entonces, la verdad es que tu texto, digo, tus diapositivas sí tienen mucho texto. Entonces, aquí sería bueno que, bueno, te voy a pedir que se lo quites todo ese texto y que mejor hagas más grande algunas imágenes o inclusive pongas un poco más para que, porque, a ver, te voy a decir una cosa y a ver si me desmienten tus compañeros, a lo mejor yo estoy exagerando. Prácticamente leíste todo. Sí, sí, prácticamente sí, Ah, todo, nada más como las conclusiones y como así las explicaciones era lo que era como más parafraseado, casi sí todo lo demás era como conforme un diálogo ya establecido pues en las diapositivas. uh-huh. Entonces, pues sí es importante que lo vayas quitando porque, pues, número uno, pues lo que decimos, ¿verdad? No hay que leerlo, pero así es más que evidente. Si no pones tú todo ese texto y lo vas leyendo, pues a veces pudiera ser que no nos diéramos cuenta, pudiera ser que no. Dentro de lo que cabe, tienes una muy, muy buena lectura, entonces no se hace tan tedioso, pero sí. Y piensa también que mucho de lo que tú nos dijiste es relativamente de fácil comprensión. Entonces, sí puedes hacer, como dijiste ahorita, pues una especie de palabras o hacer una interpretación con tus propias palabras. No es tan complejo. De todas maneras, donde sí hay algunos conceptos más técnicos, pues bueno, eso sí, a lo mejor lo pudieras llegar a leer, pero pues preferentemente que sea más, como más explicado, ¿sale? El tiempo está muy bien, entonces no le quites y no le pongas más información. Yo creo que con eso está perfecto, ¿sale? Las imágenes en términos generales también están bien, por eso te decía, nada más a lo mejor algunas las puedes hacer más grandes y en algunos otros casos donde no queden, poner unas más, más imágenes nada más, ¿sale? Y bueno, entonces, habiendo señalado esto, pues en términos generales está bien. Este, pues ya, nos abandonaron las otras dos personas que iban a exponer. Yo creo que ya después hablaré con ellos. Y una duda, el día que presentemos, bueno, la siguiente semana que presentemos el proyecto, ¿usted va a compartir la pantalla como en la primera ocasión o las voy a compartir yo? Ah, ya, porque yo les pedí a todos, ¿verdad? Que Sí, las... es que recuerdo que la ocasión pasada nosotros le enviamos la diapositiva, usted compartió la pantalla y únicamente ya que nosotros terminábamos de exponer, le hacíamos saber a usted y pasaba al siguiente tema. Entonces no sé si esta vez vaya a ser la misma Igual. dinámica o sea yo quien vaya a compartir la pantalla. Pues no sé, yo creo que tú directamente, ya ven que el ID nos los dan ellos, entonces como ellos son los que dan la cuenta de Zoom, entonces ellos van a compartir la pantalla. Entonces ya tú, la otra vez sí lo hicimos así porque acuérdense que era la secuencia del libro, entonces pues sí, había que ver como quién iba primero y quién iba después, pero en este caso no es necesario. Solamente van a ser tres las personas que expongan, entonces, ahí como los temas no son concatenados, pues entonces no importa, ¿sale? Ya nada más, lo que sí es que el programa, sí, la programación, pues yo creo que nos la van a mandar en la semana junto con el ID. Entonces, en cuanto a mí me la den, pues ya yo se las mando y ahí pues ya va a decir en qué número o en qué, pues sí, en qué número nos toca a nosotros
y quién iría primero, quién iría después y quién sería el tercero. Ahí nada más para que estén listos a poner sus diapositivas. Y bueno, como les decía, prenden la cámara esos minutos de exposición. Ya posteriormente, pues no hay problema si la apagan, pero al menos en ese momento sí. ¿Sale? Bueno, ya les dije de los cuestionarios. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahorita? No, profe. ¿No? Bueno, hay cualquier cosa, pues ya saben, ahí me mandan un mensajito. Bueno, entonces, ok, vamos a hablar entonces, fíjense que va un poquito de la mano con esta cuestión, ¿no? Las adicciones propiamente, ¿qué es lo que sucede con las adicciones? Que pues desgraciadamente en nuestra sociedad es bastante común esta situación. Nos hemos hecho adictos a muchas cosas, a muchas situaciones, pero sobre todo también a muchas sustancias. Vamos a identificar que precisamente en el DSM, pues nos habla de dependencias, entendiendo que una dependencia, pues es cuando nosotros tenemos una necesidad así imperante, una necesidad muy fuerte de estar consumiendo alguna sustancia y nos dice que la vamos a considerar dependencia si por un espacio de de 12 meses, si por más de un año necesitamos ese consumo, presentamos y necesitamos ese consumo, ¿no? O sea, el tiempo serían 12 meses. Y presentamos cuando menos 3 o más síntomas de lo que el DSM considera como una dependencia. Entonces nos va a establecer varios criterios y dentro de la primaria, el primer criterio que estamos identificando, lo que ya sabemos, ¿no? Que esto puede comenzar de menos a más, ¿no? Y yo creo que el caso más reconocido y más a la mano que todos tenemos, pues es la cuestión del alcohol. A mí me llamaba mucho la atención que precisamente en estos días mi mamá me contaba de un caso que conoció de un par de hermanas ya solteras, ya entradas en años, que alguien les recomendó para la cuestión de la digestión un vaso de vino. Y bueno, pues no se veía como mal esta cuestión de beber un vaso de vino después de la comida. Y ella me contaba la experiencia porque pues es bueno, a ella le parecía yo creo a lo mejor como muy chusca o muy de llamar la atención, que a pesar de que ya eran personas adultas, y que nada más era por esta cuestión de la supuesta digestión, pues ellas empezaron a partir de esto a convertirse en alcohólicas. ¿Por qué? Porque cada vez fue más el consumo de alcohol que cada una de ellas tenía, que por cierto también fue diferente. Una definitivamente sí terminó muy, muy mal y la otra pues ya un poquito se medio pudo controlar, pero a ella le llamaba la atención y la cuestión por la que me lo platicaba era porque pues ya estaban entradas en años, eran solteras, pero ya estaban entradas en años y aún así pues se volvieron alcohólicas. Y esto es muy común de todas las dependencias, de todo esto que estamos viendo aquí, nos habla de la cocaína, de la nicotina, del opio, de la comúnmente llamada marihuana, inclusive del café, todas estas sustancias que tenemos aquí, tienen como esa característica que vamos comenzando con un poco, pero pues cada vez se van necesitando mayor cantidad para sentir esa sensación de intoxicación que finalmente se va convirtiendo en algo hasta necesario, ¿no?
porque no tomamos alcohol o no consumimos cocaína o no consumimos marihuana, nada más porque sí, sino bueno, pues ya sabemos por esa situación placentera que se siente, ¿no? O, por ejemplo, las sustancias inhalantes que a lo mejor ya sabemos que las personas con menos recursos pues son las que más recurren a este tipo de sustancias que nos hacen salir de la realidad, ¿no? Entonces ahí tenemos como primer número ir de menor a mayor. El segundo tiene que ver con la cuestión de la abstinencia. ¿Qué sucede? Perdón, ¿qué sucede si nosotros dejamos de consumirlo? Y sobre todo en ciertas etapas ya muy específicas, pues sabemos que no se siente bien la persona, ¿no? Cuando deja de consumirlo, tiene esta gran necesidad y es algo que comparten absolutamente todas estas sustancias tóxicas, que la persona siente que lo necesita. Bueno, no sé si decir siente que lo necesita sea correcto, pero definitivamente que va a movilizarse para conseguir pues una nueva cantidad, ¿no? Inclusive, por ejemplo, sabemos de personas que pueden estar 2, 3, 4 días alcoholizadas y cuando vuelven a estar nuevamente sobrias, pues solamente es para volver a caer en esa situación. Bueno, pues si lo analizamos en muchos de estos casos, pues también es algo más o menos semejante, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la nicotina? Sabemos de personas que fuman una cajetilla diaria y bueno, a mí en lo personal una cajetilla diaria se me hace una gran cantidad, pero también hay personas que fuman 2 o 3 cajetillas y bueno, 2 o 3 cajetillas nos está hablando pues de esta situación de que prácticamente encienden el siguiente cigarro con el mismo que están terminándose, ¿no? ¿Cuánto fuman al día? Los que fuman. O nadie fumamos. Entonces estamos hablando de personas muy sanas, pero bueno. Y bueno, yo en lo personal, por ejemplo, pues sí me di cuenta cómo, bueno, cuando era adolescente, cómo se empezaba con un cigarro, ¿no? Y cuando me di cuenta, pues ya estaba comprando la cajetilla, que no me acababa una cajetilla al día, pero bueno, me daba cuenta que empezaba con el cigarro que el amigo o la amiga me dan hasta el momento en que ya empecé a comprar mis propias cajetillas. Entonces ahí ya empiezo a ver el incremento, ¿no? De la cantidad. Otro criterio que se va a tomar en consideración son los tipos de síntomas que, bueno, aquí lógicamente sí los síntomas van a ir variando dependiendo de la sustancia de la que estemos hablando. Por supuesto que no son las mismas características las personas que van a ingerir alcohol que lo que va a presentar una persona que consume anfetaminas o una persona que consume cafeína. Entonces, esas sí podrían ir identificándose por separado, pero también, por ejemplo, otra característica es una utilización compulsiva. Esta sí es una característica que va a compartirse por el resto de las sustancias. ¿A qué me refiero con esa necesidad compulsiva? Pues obviamente a estarla ingiriendo o a estarla introduciendo de manera prolongada y continua a nuestro organismo. Puede ser ir muy de la mano con el primer punto que decíamos, ¿no? La necesidad, la tolerancia, la necesidad de consumirla. Tenemos también que en la gran mayoría de las ocasiones las personas reconocen, al menos en alguna ocasión, el intentar dejarlo, ¿no? Yo creo que todos conocemos a alguna persona que en algún momento dijo,
yo cuando quiera dejo el alcohol, ¿no? O yo cuando quiera dejo el cigarro. Y en muchos casos sí se llega al intento específico de ya no fumar o de ya no tomar o de ya no consumir la sustancia de la que estemos hablando por espacio de algún tiempo que puede ser un día o que puede ser una semana, pero que definitivamente vuelve a recaer en una, dos o bueno, en infinidad de número de ocasiones, pero está esa característica, ¿no? Entonces, intentos fallidos por controlar el consumo de la sustancia que estemos hablando. Hay un quinto punto importante también en este sentido y bueno, esto es tal vez como lo más obvio. Yo le decía en alguna ocasión a varios adolescentes que me planteaban esta cuestión de que qué de malo tenía consumir marihuana. A mí esa vez me llamó mucho la atención porque yo identificaba que estos chicos pues buscaban como una aprobación por parte de una figura de autoridad como lo era yo en ese momento para justificar el consumo, ¿no? Estábamos haciendo bueno, el ejercicio era un debate, estábamos en ese tema, en el tema de debates, y entonces tomamos el tema de la legalización de la marihuana, originalmente ese era el tema, y bueno, pues a lo largo del debate, a lo largo de la exposición, pues van surgiendo diferentes ideas, diferentes cosas, y una de ellas era esta cuestión acerca de el consumo y como qué de malo tenía utilizarlo. Por supuesto que ellos, pues, dentro de sus argumentaciones que daban, pues era todos los supuestos beneficios en términos médicos que trae la marihuana, ¿no? Seguramente todos hemos escuchado que es bueno para las reumas. Ahorita hay algunos estudios que hablan acerca de cómo la marihuana puede ayudar a controlar los ataques epilépticos. Entonces ahí ellos estaban, pues como argumentando esta situación. Y yo les decía, este punto, ok, vamos a suponer todas esas bondades de este producto, de esta sustancia. Pero una realidad es que en cualquier sustancia que se vuelve adicta, ¿no? Llega un momento en donde pareciera ser que nada más estamos para consumir esa sustancia. Y lo hemos visto con los alcohólicos, ¿no? Por ejemplo. Llega un momento en donde trabajar, en donde la familia, en donde pues los deportes, inclusive si la persona practicaba deporte, pues dejan de ser importantes porque el principal punto o el foco de atención está en el consumo de la sustancia. Ya nada más nos quedan unos segundos, chicos. Se va a cortar la sesión. Vuélvanse a conectar otra vez, por favor, ¿sale? Entonces los espero.